algo que yo quiero transmitir a ustedes en el día de hoy. And it's something I just want to share with everyone here today. Dice la palabra de Dios que cuando Él estaba muriendo, algo espiritual estaba aconteciendo en nuestra vida. The word scripture says that when he was dying, something was happening in the spiritual world. Entonces, cuando Él moría en la cruz, estaba limpiando todos los pecados de todas las personas que creían en Él. When he died on the cross, he was cleansing all the sins of everybody that believed in him. Durante mucho tiempo, toda la muerte estuvo reinando en la tierra. For a long time, death was just ruling over all earth. Todos los seres humanos eran vencidos por la muerte. All of humanity had been conquered by Algunos sin. a los 80 años o a los 90. Some had been 80 years old, some 90. Algunos tal vez como Abraham a los 175. Maybe some had been 175 years old. O algunos el más que duró fue Matusalén, tal vez 969. Or maybe the oldest, which was Methuselah, 969 years of age. Pero por más años que haya durado un ser humano, But no matter how long a human being had lived, ninguno había podido vencer a la muerte. nobody was able to conquer death. Todos los seres humanos continuamente fueron vencidos por la muerte. All of humanity were conquered by death. Entonces cuando Cristo estaba colgando en la cruz, So when Christ was hanging on the cross, estaba Él ahí en ese lugar para poder limpiar no solamente nuestros pecados, he was there not just to cleanse us from all our sin, sino también para vencer a esa muerte. but to also conquer that death. Yo no hubiese creído en un Dios que haya sido derrotado. I wouldn't be able to believe in a God that had been conquered. A ver, yo le voy a decir la verdad. Okay, let me tell you the truth. Yo soy una persona, me gusta analizar demasiado. I'm an individual, I like analyzing a lot. Cuando se trata acerca de la fe, yo analizo mucho en la Biblia. What has to do about faith, I just read a lot. I read the Bible. Yo era una persona que no creía cualquier cosa que yo leía, I'm not an individual who just believes anything that he reads. sino que yo la analizaba muy profundamente. I would go deeply and investigate it. Cuando se trataba acerca de mi fe, And what had to do with my faith, a los 20 años de edad se trataba, o yo tenía que definir cómo mi fe iba a ser guiada. at 20 years of age, I had to define how my faith was going to be. ¿Qué era lo que yo iba a creer? What was it that I was going to believe? Y entonces leí acerca de Jesucristo. So then I read about Jesus. Cuando leía la Biblia acerca de Jesucristo, And when I would read the Bible about Jesus, me llamaba mucho la atención de los milagros que él hacía. his miracles would call my attention. Oh, yo quedaba maravillado de ver el poder que él tenía. I'd be marveled at the power he had. Pero cuando llega el momento en que yo leo acerca de la crucifixión, But when it comes to the moment when I read about the crucifixion, yo decía, oh, es una historia muy emotiva, muy emocional. I was like, this is a motivational and emotional story. Y es muy triste además. And it's very sad as well. Pero después yo dije, ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? But then I say to myself, what would have happened if Christ had risen again? Y me pregunté a mí mismo, And then I asked myself, ¿creería en el cristianismo? would I believe in Christianity? Y concluí que no. And I concluded that I would not. Si él no hubiera resucitado, If he would have been resurrected, yo no creería en el cristianismo. I wouldn't believe in Christianity. Si él no hubiera resucitado, If he had been resurrected, yo no creería en la I Biblia. wouldn't believe in the Bible. Pero porque él resucitó, But because he was resurrected, entonces yo creo completamente en él. that I completely believe in him. Porque si él no hubiera resucitado, Because if he hadn't been resurrected, hubiera sido uno más. it's just like another. Hubiera sido como Buda, He would have been like Buddha, hubiera sido como Mahoma, like Mahoma, hubiera sido como cualquier otro iluminado que han aparecido en la tierra. like any other illuminated person that had been on earth. En la tierra ha habido muchas personas muy sabias. On the earth, there have been so many people that have been very wise. Ha habido personas que son muy conocedoras. People that are just well-rounded. Ha habido personas que dejan impactan la An humanidad. individual that has impacted humanity. Si Cristo no hubiera resucitado, And if Christ hadn't been resurrected, yo lo hubiera calificado como uno más del montón de todos esos. I would just classify him like just one of the other ones. Pero cuando Cristo resucita, But when Christ is resurrected, yo me di cuenta que entonces él era diferente. I realized that he was different. Todos, por muy sabios que hayan sido, All of them, no matter how wise they were, habían sido vencidos por la muerte. death had conquered them. Entonces habían sido derrotados. And they had been destroyed. Yo no iba a creer en alguien que fuera un fracasado. I wasn't going to believe in a failure. Yo no iba a creer en alguien que fuera una persona derrotada. Somebody that could be easily destroyed. Cuando analicé que él verdaderamente resucitó, And when I analyzed and saw that he was resurrected, entonces concluí que ni siquiera la misma muerte pudo con él. I conclude that not even death could go against Y him. que si
la muerte había reinado por muchos años en la And tierra, if death had just ruled over many years on earth, pero ahora Cristo estaba destronando a la muerte, le estaba quitando su lugar a la muerte. but if Christ was destroyed, they'd taken its power Y él se estaba proclamando como Rey de Reyes y Señor de and Señores. proclaimed himself as King of Kings and Lord of Lords. Entonces verdaderamente pude entender So that I could truly understand que hay muchos reyes that there are many kings. y que ha habido reyes que han ayudado mucho a la humanidad, And there are kings that have helped humanity. pero que sobre todos los reyes, But throughout all the kings, él es el Rey de todos los reyes. he is the king of all those kings. Y lo que lo hace Rey de Reyes And what makes him the king of kings es que todos los reyes is that of all those han kings, sido vencidos por la muerte, they've been conquered by death. pero él But he venció a la muerte. conquered death. Y entonces la muerte tenía un reino. So now death had a kingdom. Aún la muerte pasa a estar debajo del reino de Cristo. And now even death starts falling under the kingdom of Y Christ. así él se convierte en el Rey de Reyes And y that's how he Señor de becomes Señores. The King of Kings and the Lord of Lords. Alguien dice amén. Can somebody say amen? Alguien le puede dar un aplauso al Rey. Give the King a strong round of applause. Ahora ustedes dirán, sí, pero la Biblia dice que resucitó. But some may say the Bible said he was resurrected. ¿Y cómo sabemos que es verdad? But how do we know that's true? ¿Qué tal si nada más se quedó así escrito para engañarnos? What if it was just written so that we could all be deceived? Entonces yo analicé un poco más allá en la Biblia So I started investigating a little bit further in the Bible. y encontré algo que me llamó mucho la atención. And I had something caught my eye that really got my attention. Me di cuenta de algo que sucedió con sus discípulos. I realized something that happened with his disciples. Cuando él estaba con ellos se sentían muy fortalecidos, muy fuertes. When he was with them, they felt really strong. Cuando él estaba con ellos se sentían como que podían hacerlo todo. When he was with them, they felt as if they could do anything. Estamos con el maestro. Oh, we're with the master. El maestro puede caminar sobre el agua. The master can walk over water. Cuando estamos en el barco y viene una tempestad, We're on the ship and a storm comes. el maestro puede calmar la The tempestad. master can calm the storm. Si estamos en el desierto y no hay comida, If we're in the desert and there's no food, el maestro puede multiplicar los panes y los panes y los peces. and the master can multiply the bread and the fish. Entonces los discípulos se sentían muy confiados estando con él. So the disciples, they felt very confident being with Pero him. me di cuenta algo de ellos. But I realized something about them. En realidad ellos eran unos cobardes. They were cowards. En realidad ellos no tenían el valor que ellos manifestaban tener. In reality, the strength that they had, they didn't really have El it. valor que ellos tenían era porque estaban al lado del maestro. The courage that they showed and displayed was because they were next to the master. Pero en realidad eran cobardes. But in reality, they were cowards. De todos ellos los 12, From all the 12, el más bravucón, el más fortachón, el que se creía más que ellos, the mightiest one, the greatest one, era Pedro. was Peter. Pedro en alguna ocasión incluso por defender al maestro le cortó la oreja a un soldado. So much so that even Peter, on an occasion, trying to defend the master, he cut one of the soldiers' ear off. Él se sentía muy fuerte. He felt strong. Él se sentía muy poderoso. He thought he was powerful. Pero en realidad eran cobardes. But in reality, Peter was a Yo me coward. di cuenta que no eran tan fuertes como ellos I creían. realized they weren't as strong as they thought they Porque were. cuando estaban capturando al maestro Because when they caught the master, y cuando una mujer dijo, ese andaba con él, and when a woman said he was with them, ese Pedro andaba con Cristo, that Peter, he was with a él Christ. también captúrenlo. Also capture him. Y entonces ese Pedro que se sentía fuerte, Then that Peter, that strong Peter, dijo, no, yo no estaba con él. he said, no, I wasn't with him. No es verdad. That's not true. Y lo negó. And he denied En him. realidad era un cobarde. In reality, he was a coward. Y si él, que era el más fuerte de todos, And if he, who was the greatest of them all, era un cobarde, was a coward, pues ¿qué podríamos esperar de todos los demás? so what can we expect from the rest? Eran unos cobardes. They were all cowards. Está escrito en la Biblia. It's written in the Bible. Es más, ni uno solo estuvo en la cruz con él. Not even one was on the cross with him. Por cobardes estaban lejos. They were far because they were cowards. Algunos se escondían desde atrás y veían cómo lo castigaban. Some hid from afar and saw how he was Ni being punished. siquiera se acercaban a la cruz. They wouldn't even get close to the cross. Solamente uno estuvo en la cruz Only one was at the cross. y estaba disfrazado en realidad And in reality, he was disguised entre todas las mujeres. just through all the women. Y él era el apóstol And
Juan. And he was the apostle John. Y en un momento dice la Biblia que cuando Cristo estaba todavía vivo colgando en la cruz, And there was a moment where the Bible says that while Christ was still living on the cross, estaba disfrazado ahí entre las mujeres. he él. was disguised. He was with women. Y Cristo le dijo a María, And he said, and Christ said to Mary, he ahí a tu hijo, hey, look at your son, hijo, he ahí a tu madre. and son, look there your mother. Y no había ningún otro. And there was no one else. El único que estaba ahí era Juan. The only one there was En John. realidad el amor de Juan por el maestro era muy grande, In reality, John's love for the master was great, pero también era muy cobarde. but he too was a coward. Entonces me di cuenta, iglesia, So in church, I realized something. que los discípulos eran cobardes. That the disciples, they were cowards. ¿Por qué creo yo en la resurrección? So why do I believe in the resurrection? Porque entonces ellos fueron transformados de cobardes Because then they were transformed from cowards a verdaderamente ser hombres de valor. to be just men of real courage. Vean, en algún momento cuando Pedro negó al maestro, Look, there was a moment when Peter denied the master. entonces resucita Cristo al tercer día. On the third day, Christ is resurrected. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo número 24. We're going to go to the book of John, chapter 24. Vamos a ver el versículo número 1. We're going to see verse 1. Dice así la palabra de Dios. And here's what the word of God says. El primer día de la semana, o sea, el domingo como hoy, So on Sunday, like today, porque el séptimo siempre será el sábado y eso no cambiará. and forget the seventh day is always Saturday, and that doesn't change. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron su rostro a la tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que él les habló cuando aún estaba en Galilea. Les hacen estos dos ángeles que están vestidos con vestiduras resplandecientes. These two angels that were just dressed in white, just shining out, Entonces les dicen a estas mujeres: they tell these women, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? why do you look for the living among the dead? Él ha resucitado. He has been resurrected. ¿No se acuerdan que él les prometió que resucitaría? Don't you recall that he said he would come back? Él dijo que era capaz de destruir el templo He said he was capable of destroying the temple y de levantarlo al tercer día. and to lift it once again on the third day. Pero nadie le entendió. But nobody understood Nadie him. comprendió. Nobody could comprehend. Nadie le creyó. Nobody believed him. Ya no está aquí en la tumba. He's no longer here in our tomb. Y muchas personas se preguntarán: y bueno, alguien pudo haber removido la piedra. So many people may ask, well, somebody may have moved the rock, Alguien pudo haber robado el cuerpo. stolen the body. Los mismos discípulos pudieron haberlo hecho. The disciples themselves probably did it. Eran tan cobardes que no siquiera estuvieron en la cruz. They were such cowards that they weren't even near the cross. La tumba fue mandada a la tumba a ser resguardada. And the tomb was meant to be guarded. No solamente se le puso una piedra muy pesada, Not just a heavy rock was placed in front of además it. se puso una guardia de soldados muy grande ahí, There was a bunch of soldiers guarding it as well. precisamente para que nadie robara el cuerpo. Precisely said no one could rob the Los body. discípulos eran muy cobardes. The disciples were cowards. No iban a enfrentar a los soldados para robarse el They cuerpo. were going to confront the soldiers to steal the body. En realidad ellos no lo hicieron. In reality, they didn't do it. Entonces, ¿qué sucedió? So then what happened? Verdaderamente él resucitó What happened is he was y resurrected. comenzó a aparecérsele a sus discípulos. And he started to appear to his disciples. Incluso les enseñaba las marcas de las manos. He would even show them the marks on his hands. Oh, los discípulos lloraban. Oh, the disciples would cry. Lo que más me llama la atención es cuando se le aparece a Pedro. What really caused my attention is when he goes before Peter. Estaban en alguna ocasión pescando. It was an occasion when they were fishing. Ellos ya habían regresado a sus actividades. They had already gone back to their activities. El maestro se había ido. The master had left. Y están pescando toda la noche. And they're fishing all night. No pescaron nada. They caught nothing. Desde la orilla de la playa, And from the edge of the beach, alguien grita y dice: hijitos, somebody shouts, "My children, ¿tienen algo de comer? do you have something to eat?" Y ellos gritan: no hemos pescado nada, Señor, todavía. And they shout, "Sorry, sir, but we haven't caught anything." Tiren la red a la derecha. He says, "Throw your net on the right side." Toda la noche hemos estado tirándola a la derecha y a la izquierda. But we've been throwing it to the left and right all night. No va a haber nada. There's going to be nothing. Tiren la red a la derecha. Throw your net on the right side. Tiraron la red a la derecha. They throw the net on the right Y side. tomaron 153 peces. And 153 fish were caught. La Biblia es tan exacta que hasta nos da el número de cuántos peces The eran. Bible's so exact it even tells you how many fish were caught. Eran peces tan grandes que no podían levantar la red. The fish are so strong they couldn't even lift the nets. ¿Cuándo se dio cuenta Pedro que había peces a la derecha? When Peter realized there were fish on the right side, Pero habían tirado
la red hacía unos minutos a la But a derecha. couple of minutes ago, they had thrown it there. Entonces él pensó y dijo, Then he thought he said, esto es un milagro. this is a miracle. El que está hablando allá The one that's speaking there, provocó un milagro. he provoked a miracle. Y Pedro se olvidó de los peces. And Peter forgot about the fish. No le importaron más los peces. Cared less about the fish. Se puso la ropa He put on his clothes porque estaba él casi que semidesnudo. because he was almost nude. Dice la Biblia que se ciñó toda la ropa, se la puso toda The Bible says that he put all his clothes y on. comenzó a nadar hacia la He orilla de la started playa. swimming towards the edge of the beach. Y cuando llegó lo esperaba el Señor con un pescado frito. And when he got there, the master was waiting for him with a fried fish already. Y entonces Pedro viene todo avergonzado And Peter comes before him all ashamed. porque 3 días antes lo había negado Because ya. 3 days before he had denied him. Y Cristo le pregunta 3 veces, And Christ asked him 3 times, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Y se avergüenza todo y dice, sí, Señor. And ashamed before him, he says, yes, my Y le Lord. vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? And he asks him again, Peter, do you love me? Sí, Señor, yo te amo. Yes, Lord, I love you. Y la tercera ocasión como una estocada en su corazón. And the third time, like a stake in the heart, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Oh, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Lord, you know it all. You know I love you. Yo te digo que a partir de ahora, Pedro, I tell you, after today, Peter, vas a ser diferente. you shall be different. Tú guiabas tu vida como tú querías. You lived your life like you wanted Tú to. seguías tu corazón todo el tiempo. You always followed your heart. Pero ahora te guiará otro. But today, someone else shall Ahora el guide you. Espíritu Santo te ciñirá y te Now guiará. the Holy Spirit shall just pull you and guide Y you. te guiará donde no quieres. I will guide you to where you will not want to Y me go. glorificarás con una muerte extendiendo los brazos. And you shall glorify by dying a death with your arms extended. Pedro no dijo nada. Peter said nothing. Antes había dicho, no, Señor, yo no lo voy a hacer. Before he would say, no, Lord, I Yo will not do soy muy that. fuerte. I am very strong. Pero esta ocasión, But on this occasion, entonces él creyó a la palabra he del believed the maestro. word of the master. Y quiero decirles y culminar con esto. And I want to tell you, and I want to end with this. ¿Por qué creo yo en la resurrección? Because why do I believe in the resurrection? Porque toda esa bola de cobardes, Because all that whole herd of cowards, cuando Cristo se fue de la tierra, when Christ left the earth, dice la Biblia que se estuvo apareciendo durante 40 días. the Bible says that he would appear within 40 days. Ya no estaba todo el tiempo con ellos, He wasn't always with them. sino que ya se les aparecía ocasionalmente. He would just appear to them occasionally. A veces llegaba por Galilea, Sometimes he'd be by a veces Galilee llegaba a otro lugar, or another place. pero estaba él continuamente apareciendo But he was always just appearing in places durante 40 días. through 40 days. Entonces después dice que los llevó al monte y él subió al cielo. So then he says he takes him to a field that he's risen to heaven. Y los discípulos y 500 testigos más And so the disciples and 500 witnesses vieron que Cristo se iba al cielo. saw that Christ descended to heaven. Estaban tan seguros de ver a Cristo. They were so sure that they saw Estaban Christ, tan seguros que era Él. so sure that it was him, Estaban tan seguros que no era una fantasía. so sure that it wasn't a fantasy, Estaban tan seguros que no era otra persona disfrazada de Él. so sure that it wasn't somebody else disguised Habían as him. comprobado las marcas. They had just proven and saw the marks on his Estaban hands. 100% seguros They were 100% sure que Cristo había resucitado. that Christ had been resurrected. Tan seguros estaban They were so sure que después de ahí that after that, ellos comienzan a predicar. they start preaching. Literalmente dejaron la pesca. Literally, they stopped being fishermen. Ya habían regresado a pescar. They had gone back to fish. Cristo le había dicho a Pedro, Christ had told Peter, yo te haré pescador de I hombres. shall make you a fisher of men. ¿Qué estás haciendo acá? What are you doing Y here? Pedro comienza a predicar. And Peter starts preaching. Y en su primer mensaje And in his first message, pesca 3,000 personas. he fishes out 3,000 Nadie people. ha predicado un mensaje Nobody has ever que preached a 3,000 word personas sean pescadas en un solo instante. in which 3,000 people can be fished that Ahora quickly. Pedro tenía el poder de Dios. But now Peter had the power of El God. Espíritu Santo había venido a The Holy él. Spirit had come upon him. Ahora era un hombre de valor. And now he was a man of courage. No era ese hombre cobarde. Not that coward. Muchas veces los cobardes se sienten muy Many fuertes. times the cowards, they feel strong. Ahora al revés. But now it's the opposite. Pedro era sencillo y humilde, Peter was sincere and pero en humble. realidad era un hombre de But in valor. reality, he was a man of Y courage. entonces un día le dicen a Pedro, deja de hablar de Cristo. So one day they tell Peter, stop talking of Si Christ. sigues predicando de If you Él, keep preaching te about him, vamos a crucificar también como we Él. shall crucify you just like we did Y he. entonces Pedro dijo, So then Peter says, si tengo que morir de esa manera if I have to die in that y way, tengo que honrar a mi maestro de esa and I have to manera, honor my master in that way, mátenme como quieran. kill me like you may. Es que le dijeron, ¿por qué no dejas de hablar de So then Él? they asked, why don't you stop talking about Yo him? no puedo dejar de hablar de I Él. can't stop talking about
Es que ¿cómo estás seguro de But él? how are you so sure of him? Yo lo vi con mis propios I ojos. saw him with my own eyes. Yo vi sus I marcas. saw his marks. Yo comí pescados con I él. ate fish with him Después de haber resucitado. after he had been resurrected. Con mis propios ojos lo vi subir al cielo. With my own eyes, I saw him descend to heaven. Estoy seguro de él. I'm sure of him. Te vamos a matar. We're going to kill you. Adelante, mátenme. Come and Pero kill si me. me van a crucificar, But if you're going to crucify solo me, les voy a pedir un favor. I ask one thing. Crucifíquenme, Crucify me, pero boca abajo. but upside down. Porque yo no soy digno Because I'm not worthy de morir como mi to maestro. die like my master. Morir crucificado y boca abajo He died crucified es upside una down. muerte altamente dolorosa. That is such a painful death. Toda la sangre baja hacia la cabeza. All the blood just rushes to the Los head. pulmones se llenan de sangre. The lungs are Se filled with blood. desangra uno por dentro. They just bleed out from within. Y es una muerte muy asfixiante y dolorosa. It's just a painful No se and puede horrendous death. respirar incluso. There's no way to breathe. ¿Qué hizo que Pedro tuviera ese valor? So what could have happened that gave Peter that ¿Qué courage? hizo que Pedro tuviera el valor de pedir una muerte muy To have the dolorosa? courage to ask for a painful death. Lo único que a ese hombre le dio valor The only thing that gave that man courage es que estaba seguro que su maestro había resucitado. is that he was sure that his master had been No resurrected. solamente a él. Not just him. A Esteban lo apedrearon They also killed Stephen. y él podía haber corrido. And he could have just Él ran. podía haberse ido. He could have left. Pero le dijeron, te vamos a But apedrear instead, we're going to stone you por blasfemia. for blasphemy. Porque Cristo no es Dios. Because Christ isn't Y Esteban God. decía, es que Cristo es Dios. But Stephen was saying, but Christ is Cristo God. resucitó. He was resurrected. Y entonces dijeron, pero te vamos a apedrear si sigues diciendo eso. But they said to him, we're going to stone you if you continue. No puedo hablar de otra cosa. I can't talk of anything else. Apedréenme entonces. Stone me Y then. lo apedrearon. So they stoned him. ¿Qué le dio valor a Esteban? What gave Stephen courage? Si no tenía valor para estar en la cruz cuando había visto al maestro colgado. He didn't have the courage to be at the cross when they crucified his master. ¿Qué fue lo que le dio valor? So what gave him courage? Que estaba seguro He was sure que había visto a Jesús resucitado. that he had seen Christ be resurrected. Iglesia, Cristo resucitó realmente. Church, Christ was resurrected Cuando truly. yo analizo las escrituras, When I analyze the scripture, yo puedo ver que Cristo venció a la I can see that muerte. Christ conquered death. La muerte había vencido a todos, Conquered the death that conquered everyone. pero solamente Cristo pudo But conquistarla. only Christ could conquer Y it. dice la Biblia, ¿dónde está muerte tu aguijón? The Bible says, where's death now? ¿Dónde está tu poder? Where is your power? Muerte, no tienes ya ningún Death, you poder. no longer have any Por power. eso todos los que creemos en Cristo, That's why everyone who believes in Christ, Iglesia, la muerte ya no reina sobre nosotros. church, death no longer reigns over La us. vida reina sobre nosotros. Life reigns over Porque us. Cristo prometió y dijo, Because Christ promised and said, yo soy la resurrección y la I vida. am the resurrection and the life. El que cree en He mí, who believes in me, aunque esté muerto, despite being vivirá. dead, is alive. Porque la muerte ya no tiene Because poder, death no longer has sino power. que ahora es la vida la que reina sobre nosotros. But now it's life that reigns over us. Entonces, cuando nosotros creemos en So Cristo, when we believe in Christ, recibimos esa promesa que Él habló. we receive that promise which he Y Él said. dijo, And he said, yo he venido I've come para que tengan vida so that you can have life, y para que tengan la vida en abundancia. have life in abundance. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Death does not have power over us. Somos libres del yugo de la muerte. We are free from the yoke of La death. vida reina sobre el creyente. Life reigns over the believer. Me dicen amén, iglesia. Church, can I get an amen? Sí, su cuerpo va a morir. Yes, your body shall A die. los 80 o los 90 Maybe at años. 80 or 90 years of age. Pero su espíritu But your spirit es intocable. is untouchable. Su espíritu, Your spirits, su verdadero yo, your true you, cuando salga de ese cuerpo, when it leaves that body, va a pasar la eternidad en la vida eterna. you shall spend eternity with eternal life Junto con el Señor que lo creó. with the Lord that created you. Alguien dice amén, Can iglesia. somebody say amen, church? Alguien dice más fuerte amén. Can somebody say amen louder? ¿Por qué buscan entre los muertos al que Why do vive? you seek the one that is alive among the dead? Él resucitó. He has been resurrected. Y hoy nosotros celebramos la resurrección de And Cristo. today we celebrate the resurrection of Y ese Christ. poder que le levantó a él de los muertos And that power that lifted him from death nos levantará a nosotros también shall also lift us para pasar la eternidad con él. to spend eternity with him. Y en vida, And in life, si alguien está enfermo, if somebody is si sick, alguien está en algún problema, in a el situation, poder
de la resurrección The power of the que resurrection operó sobre el cuerpo de that Cristo operated over the body of Christ puede operar sobre el cuerpo de usted también. can work also Si over your usted body. está enfermo, If you're sick, la enfermedad es nada a comparación con la muerte. sickness cannot compare with death. Usted va a recibir sanidad en el nombre de You Jesús. shall receive healing in the name Y of el día de Jesus. hoy vamos a hacer algo muy especial And today we're going to do something very special. porque es domingo de resurrección. Because it's the Sunday of the resurrection. Por la fe, By faith, vamos a nosotros usar la fe. we're going to use our faith. La fe es hay que usarla. Faith, something you have to use. La Biblia le dijo el Señor a los discípulos. Jesus says what to his disciples. De cierto les digo que si tienen fe I tell you, if you have faith, como un grano de mostaza, like a mustard le seed, pueden pedir a un monte que se mueva de lugar you could tell a tree to go from one place to y another, este se moverá. and it shall move. A veces las personas dicen, Señor, dame más fe. Sometimes people say, Lord, give me more faith. No es que necesita usted más fe. It's not that you need more Es que faith. ya con la fe que tiene, It's with the faith that you have. aunque esté muy pequeña, Despite being as small as it may be, usted puede mover una montaña. you can move a mountain. Pero lo que usted necesita But what you need, no es más fe, it's not more faith, sino saber usar esa fe. it's how to use that faith. Entonces, si usted tiene una fe así chiquita, So if you have faith, just really small pero faith, la usa, but you use it, entonces usted va a ver resultados. then you shall see results. De nada sirve tener fe así de grande It's no good having faith like this y no saber usarla. and not know how to use it. Aunque sea chica, Despite being pero small, la sabe usar, but know how to use it, entonces va a haber resultados. then you shall see results. Nosotros vamos a usar la fe en el día de hoy. And today we're going to use our faith. Por la fe, By faith, el poder de la resurrección the power of the resurrection va a operar en el día de hoy shall operate en today cada persona. in every life. Y hay un versículo que quiero culminar en el día de hoy, segunda de Corintios, And there's a verse that I want to end with this in 2 Corinthians, en el capítulo número 10, chapter 10. versículo 4 y 5 dice así: Verse 4 5 says this. porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, The weapons for us, it's not something that's carnal. sino las armas que nosotros tenemos son poderosas en Dios. The weapons that we have are powerful. Pon in el God. versículo 4, hijo. But put it again, verse 4. El please. versículo 4 en inglés me llama mucho la atención. In English, it calls my attention. Vean el segundo renglón. Look at the second sentence. Dice al contrario, This is on the contrary. sino que tenemos nosotros poder divino. It says that they have divine Digan en power. voz alta, poder divino Say it out loud. Divine power para destruir cualquier espíritu que se levante. to demolish any stronghold or any spirit. Digan en voz alta junto conmigo. Say it out loud with me. Nuestras milicias, Our weapons. nuestras armas Our weapons no son carnales. are not just a turn of flesh. O sea, eso quiere decir las armas con las que nosotros peleamos In other words, what that means is the weapons in which we fight with, no son débiles. they're not weak. Todas las armas carnales son muy débiles. All of human, of flesh weapons are weak. Sino que lo que nosotros usamos, But what we use, las armas nuestras, our weapons, son poder de Dios. are power from God. Y ese poder de Dios And that power from es God el mismo poder is the same power de la resurrección. from the resurrection. Cuando levantó a Cristo, When he was lifted, ese poder que tenemos nosotros that power we se have encuentra en la oración. is found in prayer. El poder de la oración The power of prayer va a sanar enfermos en el día de shall hoy. heal the sick El today. poder de la oración The power of prayer va a sanar la persona herida. shall heal the person that is El hurt. poder de la The oración power of prayer va a crear milagros en el día de hoy. shall make miracles.